Buenas tardes, público en general. El día de hoy voy a exponer acerca de un cuadro importante, muy frecuente en nuestro medio, en nuestras emergencias quirúrgicas, el cual es la obstrucción intestinal. Esta charla va dirigida al público en general con conocimientos básicos acerca de la definición de esta obstrucción intestinal, las causas, los síntomas y el tratamiento. Soy Liz Catherine Arroyo Enríquez, residente de cirugía del Hospital Nacional 2 de Mayo, cursando el segundo año de la residencia. Comenzando entonces, ¿qué es una obstrucción intestinal o también llamado un intestino bloqueado? Como sabemos, los seres humanos tenemos un intestino delgado y un intestino grueso. El intestino delgado es un tubo largo en espiral que conecta el estómago con nuestro intestino grueso. Y este intestino grueso es más corto, pero es más ancho y va desde el final, como podemos ver en la imagen, del intestino delgado hasta el recto, ¿no? Es un marco de intestino que es más grueso, pero más corto. Estos intestinos van a recibir alimentos, ¿no? El bolo alimenticio, y líquidos también procedentes del estómago, de la saliva, del tubo digestivo. Y estos van a digerir y se van a encargar de absorber la mayor parte de este material. El material restante va a abandonar el cuerpo en forma de heces, ¿no? A través del recto y el ano. En este caso vemos que a nivel intestinal, en el caso haya una obstrucción o un taponamiento en algún segmento de intestino, va a ocasionar la dilatación de la parte proximal de este intestino y un colapso de la parte distal a esta obstrucción, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Causando esta dilatación, como podemos ver aquí, en el intestino delgado. ¿Cuál es la causa de una obstrucción intestinal? Hay diversas causas y se dividen también de acuerdo a la edad del paciente. En pacientes infantes, en bebés, generalmente se deben las obstrucciones a defectos congénitos, a malformaciones. El meconio endurecido. El meconio es la materia fecal de color verdoso oscuro que produce el intestino de un bebé antes del nacimiento. También la torsión de un asa intestinal o una parte estrecha o ausente de los intestinos que se le llama atresia o estenosis. El deslizamiento de una parte del intestino dentro de otra, también llamado intususcepción o invaginación intestinal, cuando el intestino se introduce dentro de la luz de otro intestino o por algún objeto que el bebé ingiere, ¿no? O traga. Y en los adultos, las causas más frecuentes, ¿no? Son los tejidos cicatriciales posteriores a una cirugía abdominal previa y mayormente cuando es una cirugía que conlleva un cuadro inflamatorio o una cirugía de emergencia. También las hernias ocasionan cuadros de obstrucción intestinal, tumoraciones, cánceres o también la constipación, ¿no? La masa dura de las heces. Aquí, como podemos ver, imágenes de algunas causas de obstrucción intestinal, las hernias, que son esas protuberancias a nivel de partes débiles de la pared abdominal, donde por lo general protruyen segmento intestinal, causa una estrechez y una disminución en el tránsito del alimento a través de estos intestinos, causando una obstrucción. El tejido cicatricial posterior a cirugías se llaman adherencias y estas, como podemos ver en la imagen, también pueden conllevar a una disminución del calibre de estos intestinos causando una obstrucción. También los vólvulos, que se ve más en la gente de la sierra, en las cuales hay un intestino que es más largo, de mayor calibre y pueden tender a torcerse, ¿no? Girar sobre su eje, causando también una obstrucción. Y como les mencionaba, la intususcepción es cuando el intestino, un segmento de intestino se introduce dentro de el otro segmento de intestino, ¿no? Contiguo.
¿Y cuáles son los síntomas que uno va a tener en el caso de presentar una obstrucción intestinal? ¿No? Los síntomas de un intestino obstruido son, primero, el dolor abdominal, tipo cólico, retortijón, que va y viene, la hinchazón abdominal, la pérdida de apetito, la presencia de vómitos porque el contenido alimentario no tiene el buen tránsito y se queda dentro de los intestinos y en un momento que llega a acumularse, regresa, ¿no? En forma de vómitos. Y también la imposibilidad de eliminar gases o flatos o realizar deposiciones. A veces, en algunos casos de obstrucción, como podemos imaginar, también se corta el flujo sanguíneo a una parte del intestino, el que está obstruido, ¿no? Si esto sucede, parte de este intestino puede llegar a morir y es posible que se añadan otros síntomas más con el pasar del tiempo, como el dolor intenso. Ya no es cólico que va y viene, es un dolor constante. También puede haber fiebre debido a la infección por la obstrucción. También la presión arterial baja y los órganos van dejando de funcionar, ¿no? Este cuadro es llamado septicemia, cuando la infección se hace generalizada y empieza a dañar a otros órganos, principalmente los riñones, pulmón, cerebro. ¿Y cómo podemos saber los médicos si el paciente o usted tiene una obstrucción intestinal? Nosotros vamos a sospechar de una obstrucción intestinal en nuestro paciente, primeramente por el cuadro clínico, los signos y síntomas del paciente, el examen físico y también apoyándonos con algunos exámenes auxiliares como las radiografías o las tomografías. Por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver una radiografía de un abdomen normal donde podemos llegar a ver las asas intestinales, las cuales sí se encuentran de un calibre adecuado. En el caso contrario, vemos en el lado derecho una radiografía donde es evidente el calibre incrementado de las asas intestinales. En este caso es el colon que está incrementado de tamaño y aquí abajo el intestino delgado. Bueno, ¿y cómo tratamos los médicos una obstrucción intestinal? La obstrucción intestinal, de acuerdo al tiempo de evolución, tiene pasos en cuanto al tratamiento. Primeramente, el tratamiento va a ser lo menos invasivo posible, va a ser un tratamiento médico y llegado al momento en que el manejo médico no llegue a compensar o a solucionar el problema obstructivo, va a tener que darse el paso a la cirugía, una cirugía de emergencia. Entonces los médicos, una vez ingresado el paciente al hospital, primero vamos a indicar que el paciente no tenga ingesta por vía oral, al cual le llamamos NPO, nada por vía oral. Posteriormente, para ayudar a descomprimir la distensión abdominal del paciente, colocaremos una sonda siliconada que ingresa por la nariz o por la boca y que va por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Esta sonda es la sonda nasogástrica, ¿no? Esta va a ayudarnos a aspirar el contenido que tenemos dentro de la cámara gástrica para poder descomprimir, liberar y evitar también los vómitos del paciente, el disconfort que genera la dilatación de nuestras vísceras, ¿no? De las vísceras de las asas intestinales. En sí, todo lo que está acumulado aquí es previo a la obstrucción. Si aquí vemos la obstrucción que está en este nivel, todo lo proximal, es decir, lo que se encuentra antes, va a ser lo que se va a descomprimir y va a salir por la cámara gástrica, por la sonda nasogástrica, hacia una bolsa colectora, ¿no? Hacia una bolsa colectora. A veces la obstrucción se puede despejar con el manejo médico inicial con la sonda nasogástrica, pero en el caso de que no se solucione el cuadro obstructivo, es posible que necesite la cirugía para poder resolver la obstrucción. En este caso, hay dos posibilidades de las cuales tenemos que tomar una decisión de acuerdo a la condición del paciente. En un paciente que está muy comprometido con la septicemia, con funciones vitales alteradas, en las cuales dentro de la cirugía se encuentra un intestino necrosado, con una amplia inflamación de las asas intestinales que están adyacentes a este segmento intestinal, podemos ver la posibilidad de resecar este segmento necrosado y realizar una colostomía. ¿A qué se refiere la colostomía? Es abocar
la luz o la boca del intestino proximal hacia afuera de la pared abdominal, con lo cual el paciente tendría el tránsito intestinal dirigido hacia la pared abdominal. En la materia fecal, la materia intestinal va a salir a través de este orificio hacia una bolsa colectora. Y el orificio distal del intestino que queda remanente se cierra y el contenido que queda aquí se elimina por el recto y el ano. Y en el caso de que el paciente no tenga un segmento intestinal tan comprometido, no haya un compromiso en las funciones vitales, un paciente que no esté con septicemia, podemos valorar la posibilidad de que al resecar este segmento comprometido, que ya no tiene un buen flujo sanguíneo, por tanto ya no es funcional esta parte del intestino, podemos dar la posibilidad de unir estos cabos manteniendo el tránsito intestinal del paciente normalmente, ¿no? Entonces, por esto es importante que los pacientes tengan conocimiento de los signos, los síntomas, los tiempos en los que se presentan las complicaciones de una obstrucción intestinal, para así poder evitar este tipo de abordaje para el manejo de la obstrucción, que es el quirúrgico, y de evitar terminar en colostomías, evitar terminar en resecciones intestinales que incluso a veces son muy amplias, dejando al paciente con poco intestino, es decir, también dejándole con poco trayecto para poder absorber los nutrientes. Es muy importante saber de este cuadro, prevenir y acercarse en caso de tuviera los síntomas por el área de emergencias de cualquier hospital. Eso es todo, gracias.